Hola, bienvenidos a un capítulo más del podcast La Morralla. Finanzas entre amigos. Primero que nada, feliz año, César. Igualmente, Aldo, feliz año. Muchas gracias. ¿Y qué nos espera en este 2024? Para empezar, la rosca de Reyes. Pues que ya es de las últimas cosas en las que vamos a gastar este año. Ah, bueno, No, de las primeras. el inicio. De las primeras, güey. Ah, son hecho. ¿Y con lo que más vas a engordar? Bueno, eso fue 24 y 31. Sí, la dieta la empezamos Un poco tarde. después del 8. ¿Después del 8 o del 2 de febrero? No, del 8, ya. Otro Bueno, mes. ya, ¿Quieres ya. estar tragando otro mes? Puede ser. Pero bueno, ¿qué nos espera aparte de este de 2024? Aparte de la rosca que ya le estamos comiendo. Inflación. Lo normal, ¿no? Aldo, ¿tú consumes refrescos? Coca-Cola, Pepsi. Antes sí, ¿Antes sí? ahorita no, que tengo una piedra. Bueno, amigos, si ustedes consumen refrescos o tabaco, van a subir de precio. Por ejemplo, la Coca-Cola de 3 litros tiene un precio promedio en México de 43 pesos y estará a 48. Y algo que me sorprende mucho, yo no fumo, pero no sabía cuánto costaba una cajetilla de cigarros. El año pasado estaba en 75 pesos y ahora estará en 87 pesos. Esto derivado a los impuestos que se les cargan a este tipo de productos, que son productos considerados dañinos para la salud, chatarra, y que encarecen su precio año con año. Entonces, es parte del efecto de la inflación que tendremos Pero este bueno, 2024. Que normalmente, sobre todo con la inflación, como ya hemos hablado, se incrementan lo que son los precios de también la canasta básica. Uh-huh. Sobre todo que va ahorita un poco de la mano de lo que es también lo que es el salario mínimo, que supone que también los salarios mínimos van de la mano con lo que tiene que ganar un mexicano para solventar sus necesidades básicas. Que vamos a hablar un poco de eso, porque ahorita, aparte en este 2024, aparte de la inflación que estamos hablando, Que va a subir el salario mínimo también. bueno, ya subió a partir del 1 de enero. La inflación, estamos hablando que en este año se prevé que suba, no sé, algo muy optimista, dicen que solamente va a subir un 3% la inflación. Y algunos ya un poco más pesimistas dicen que la inflación va a estar en un 5%, o sea que el 5% van a estar aumentando el precio de los productos. ¿En promedio? En promedio, esperamos que no llegue al 5%. 3% es como que un poco aceptable, veremos cómo se desarrolla. Pero ahorita otro con lo que iniciamos el año es con el aumento del salario mínimo, que en 2023 había aumentado a 207 pesos y actualmente a partir del 1 de enero de 2024 aumentó el salario mínimo el día a 248.93 pesos. Oye, ¿para ti es bueno que aumente el salario mínimo? ¿O es malo? Es bueno. Porque Es es que bueno. depende, porque por ejemplo, vamos a lo que es la inflación. La inflación va de la mano también, muchas veces también puede haber inflación cuando es el incremento de los salarios mínimos. ¿Por qué? Hay inflación cuando incrementa, por ejemplo, el salario, porque incrementa lo que es el costo de la mano de obra. Uh-huh. Pero también porque es bueno, porque desde hace mucho tiempo también había venido incrementándose la inflación, el costo de la canasta básica, y de hecho los salarios en México es bien sabido que se han estancado los salarios. Uh-huh. Incluso en 2018 no había aumentado lo que era el salario mínimo, todavía lo tenemos en 88 pesos, lo que es el día salario mínimo, y con este nuevo gobierno pues ha ido aumentando. Entonces poco a poco ese incremento ha ayudado a que las personas vayan, por ejemplo, solventando un poco más sus gastos. Pero en parte en parte de que aumente el salario mínimo, quiere decir que se encarecen los procesos y, bueno, la cadena de producción de las empresas que generan bienes Se y supone servicios. que Entonces también se encarecen los precios por consecuente, ¿no? por consecuente sí. El problema es que por ejemplo, como decimos, ha habido lo que es un estancamiento desde hace años en los salarios, entonces se ha incrementado lo que es el costo, por ejemplo, de los insumos. Por ejemplo, la mano de obra ha estado, entre comillas, al mismo costo desde hace muchos años. O sea, es una mano de obra barata y esa mano de obra no la ha alcanzado para solventar sus gastos necesarios. Uh-huh. Entonces, por eso se habla de que subir el salario mínimo no es tan malo, porque de todas maneras ya había subido lo que es la inflación. Entonces, es algo bastante complicado realmente. Bueno, esperemos. Porque no solamente depende por ejemplo, de la mano de obra, sino también de las materias primas. Yo espero también que, aparte de eso, que se pueda abaratar lo que tú mencionas, las materias primas y que no se incrementen tanto el precio de los hidrocarburos, que a la hora de estar moviendo las mercancías es donde muchas veces afecta al final el precio de, no sé, de la canasta básica, de lo que tú quieras, y es donde afecta verdaderamente a las personas que llevan la economía del hogar. Pero esperemos, es un año de que en México va a haber elecciones, entonces Es que ahora sí precisamente veremos cómo se comporta el peso mexicano en comparación del dólar, con las especulaciones que puede tener el gobierno de los Estados Unidos, por qué nuevo gobierno entra en México. Es que precisamente es a lo que se especula y por eso incluso en algunos casos se prevé una inflación del 5%, porque no solamente intervienen, por ejemplo, lo que estamos viendo de los salarios mínimos, las materias primas, también interviene que va a haber elecciones en este año en México, el 2 de junio se supone que tenemos que votar, me parece, y no solamente en México, también intervienen las elecciones de Estados Unidos, que hay una posibilidad de que Donald Trump vuelva a quedar presidente.
Y todo esto pues se suma a una especulación política y económica y entonces empieza a variar mucho los precios. Y recordando que pues, lamentablemente todavía sigue lo que es una guerra en la Franja de Gaza y también una guerra con Ucrania, entre Rusia y Ucrania. ¿No que eso no afectaba a la economía de México? ¿Quién dijo eso? Yo no me acuerdo. ¿Te acuerdas que hubo una nota de un periódico de, no sé, creo que era de Chiapas, que decía la guerra entre Ucrania y Rusia no va a afectar el precio de la tortilla? Ah, no, pues eso era como para no espantar, pero al final de cuentas a largo plazo todo afecta. Porque como lo que estamos comentando, la inflación o bueno esto, también tiene que ver con las materias primas y vienen del extranjero. Y muchas veces con este tipo de guerras dificulta un poco más lo que es el comercio con otros Todo países. el ámbito macroeconómico al final termina afectando la economía local, Sí. efectos de la globalización. Pero entonces, en este momento hay factores mucho más grandes afectando la economía que el que aumenta en el salario mínimo. Uh-huh. Y estos movimientos macroeconómicos y derivados de la globalización tendrán algún efecto o generan algo referente al precio de las roscas revendidas por Costco o cómo. ¿Qué quieres tocar ese tema? No, pues es algo que se me hace interesante porque digamos en el ámbito de los emprendedores. Es que precisamente creo que es un buen tema de cómo está iniciando porque esto de las reventas también de Costco fue un poco terminado del 2023-2024 inicios que ya se daba desde antes, o sea, los revendedores, o sea, por ejemplo, iban a comprar ya sea los pasteles para vender en sus locales. En este caso están vendiendo las roscas de Reyes. Pero originalmente, por ejemplo, Costco y Sam's son unas empresas que fueron fabricadas o son hechas, se supone para llegar al público o al cliente que generalmente tiene una tienda y iba a comprar esos productos al mayoreo para revenderlos al público en sus propios negocios. O sea, tan alejado de lo que están haciendo no está porque pues, se supone que para eso fue Costco. Para fungir como, no sé, como un proveedor para pequeños empresarios. Ajá. O pymes, medianas empresas. Pero se te hace... Digo, el precio al final es relativo, ¿no? Tú puedes... Es que vamos a, por ejemplo, la ley de la oferta y la demanda. Ajá, sí, o sea, si alguien está dispuesto a pagarlo, pues lo puedes vender en ese precio, pero 1,000 pesos por una rosca. O sea, es que también vamos a que están sobrevaluando lo que es el producto que tienen, cuando es un producto de reventa. O sea, te creo, por ejemplo, que lo compres en 300 pesos, no sé, una rosca de Costco y la quieras vender a 400, 450, todavía es un precio todavía accesible. Uh-huh. Pero ya que te cueste 300 pesos una rosca de Costco y lo quieres vender en 1,000 pesos, le quieres sacar el triple. Y ahora, esto es inclusive es una estrategia de marketing, este sesgo cognitivo de lo que es la sensación de escasez, de que casi no hay, y es por eso que se encarecen tanto los precios. Y ellos, obviamente, yo supongo que la misma tienda está produciendo un número limitado para que las vayan sacando así por sí, vienen prácticamente o sea, todo su stock, ¿no? No solo con eso, sino también con los pasteles, porque no sé si recuerdas que el pastel como el del Bruce, el de chocolate, uh-huh. Estaban viendo las rebanadas casi hasta en 100 pesos. O sea, es que de hecho, o sea, un poco de... Ya eso es una cosa. O sea, ya nos estamos enfocando un poco en lo de Costco, pero está interesante también. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo hace muchos años, que eran unos 10, 15 años, que yo me dedicaba a hacer chocoflan para vender, por ejemplo, en las oficinas. Ajá. Y me sorprendió un día que fui a Costco y vi el chocoflan. Estaba un poco más chico que el que yo vendía, pero estaba como 30, 40 pesos más baratos que el mío. Y así que yo trataba de, o sea, tener o sea, hacerlo con buenos materiales, pero pues se supone que es algo casero y se supone que luego tenemos esta idea de que las tiendas por la marca te encarecen todo. Uh-huh. Pero en este caso Costco, pues aparte de ser la marca Costco, también, por ejemplo, manejan un precio barato por la línea de producción que tienen. O sea, ¿cómo decirlo? Adquieren por ejemplo, los materiales muy baratos y eso hace que sus roscas todavía las puedan vender barato. Producen en grandes cantidades, en masa. ¿no? O sea, tú... Sí, algo aquí casero. Que hacías unos, no sé, 5. Ponle unos 7 chocoflanes a la semana. Ajá. A lo que eso lo vende... A lo que ellos hacen... Lo venden en una hora menos. Ajá, deben vender... No... Un cabrón se llevó... En ese tiempo, 40 roscas hace de 15 putazo, años. No mames, o sea. Sí, no, pues ahorita el que se llevó 40 roscas el meme, ¿no? Es que inclusive están vendiendo hasta las cajas. Yo espero que sea un chiste, ¿no? O sea, un meme de eso, pero... Ya vender una caja. Ah, por cierto, vendemos la caja de la rosca que compramos. No, esta rosca la compramos aquí en la esquina. Apoyen sí, apoyen el comercio local. Apoyen el comercio local. Porque me iba a reír porque les iba a decir que la vendemos en 100 pesos también. No la vendemos. Bueno, 50 pesos para que se vaya rápido. Pero bueno, ya nos salimos un poco de tema. Entonces, ahorita lo que vamos a esperar en este 2024, pues es la inflación del 3 hasta el 5%. Un incremento del salario mínimo que ya se dio desde el 1 de enero, ya 248.93. Vale, este es el salario mínimo que eran 7.468 al mes. Eso es bueno.
pues es realmente un incremento. Solo esperemos que en realidad alcance ese salario mínimo. Que realmente alcance para las personas. Poder cubrir las necesidades básicas de las personas. Porque antes la excusa que daban de que, por ejemplo, cuando estaban en 88 pesos, la excusa que daban para no subir el salario mínimo es que ese nada más era como una referencia, pero que nadie ganaba el salario mínimo. Obviamente, No, todos los mexicanos sabemos que hay mucha gente que gana el salario mínimo. En ese tiempo sobrevivían con 88 pesos diarios. Que los empresarios o mucha gente en el gobierno decía que nadie pagaba el salario mínimo, que muy pocas empresas. Sí, eso es cierto. Pues es lamentable y pues a final de cuentas pues tiene que salir la ley a respaldar a los pobladores, pues para que no se vean tan afectados por estas malas prácticas. Entonces pues falta ver, porque a final de cuentas en este sexenio fue que empezó a subir el salario mínimo. Yo creo que ya el tiempo nos dirá qué tan bueno fue y qué tan malo no. No, bueno, qué tan malo nos fue. Veremos qué tan... Yo me acuerdo mucho de lo que decía un maestro, ¿no? O sea, tú te das cuenta cómo está la inflación y cómo se comporta la economía dependiendo de lo que ves en el supermercado. Sí. Si a la gente le alcanza... O para lo que te alcanza. Si a la gente le alcanza y le es suficiente, es que la economía está estable y que el salario les alcanza. Sino que se va comprando lo menos, que cada vez hay escasez de productos y shalá, es que tenemos un problema con... la circulación de dinero, con la inflación de los precios, con la oferta que hay de productos o servicios que necesitamos para satisfacerlos, ¿no? Las necesidades. La final de cuentas lo que se busca también, o lo que siempre se debería intentar es acabar con la desigualdad económica. Uy, pero ya... Pero es que se supone que también va un poco de la mano el crecimiento económico, que para este año se estima que va a ser un 2.1% aproximadamente. Mira, esperemos que sí. Que en 2023 fue del 3.1%. Y suponiendo que, esto ya lo había leído hace mucho tiempo, que para acabar, o bueno, para que México pudiera acabar su desigualdad económica, Ajá. se tendría que alcanzar el objetivo de mínimo un crecimiento económico del 5% anual. Y obviamente esto llevaría décadas a acabar con la desigualdad económica. Y mira, son muchas cosas, porque por ejemplo, hablas de desigualdad económica, pero también está el caso de que muchos chicos que son profesionistas están ganando casi el salario mínimo o el salario mínimo, y alguien que tiene algún trabajo informal, que no hay nada en contra de eso, porque todo el trabajo es honrado y respetable, mientras no afectes a terceros. Y es ahí donde se frustran un poco las cosas, ¿no? Inclusive es cuando la gente migra y busca otras mejores oportunidades porque tal vez de lo que tú estudiaste no te alcanza. Porque, por ejemplo, ahorita las personas que se están beneficiando con el aumento del salario mínimo son bastantes, pero también lo que no dicen es que, por ejemplo, muchos, como tú dices, profesionistas o personas que ya, por ejemplo, en 2018 ya ganaban, no sé, un sueldo de 6,000 pesos. Actualmente el salario mínimo ya los alcanzó a esas personas y actualmente pues van ya ellos subiendo con el salario mínimo. Y esas personas que tenían, por así decirlo, ganaban 1,000, 2,000 pesos más del salario mínimo, ya fueron alcanzados y jamás les volvieron a subir el sueldo. Que lo entre comillas podría decirse, lo ideal, por ejemplo, a mí se me hubiera pasado, por ejemplo, en ese caso de yo ganar, no sé, que 7,000 pesos, que es lo que comenté ahorita, 7,400. Lo ideal sería, por ejemplo, ok, ya sube el salario mínimo a 7,400. Pues a mí que me suban esos 1,000 pesos, ¿no? Pero realmente pues no pasa así en las empresas. No, porque digamos... Aumentaría todavía más. Lo común es que eso es una proyección para todo un año, ¿no? Sí. Entonces pues no puedes ponerte... Entonces muchas veces también se siente hasta cierta desigualdad. Y por eso algunos candidatos salen en campaña que van a apoyar a la clase media. O a los pobres. A los pobres y a la clase media. Aunque se valen de la clase media que... Porque es la que paga impuestos, porque es la que genera pero realmente clase media el movimiento de efectivo. Realmente la mayoría de la gente, pues estamos en el estrato de, ¿qué? Clase baja, clase baja alta. Clase media baja. Clase media baja. Estamos, ¿cómo se dice? Estamos más allá que para acá. Pero mira, gracias a ese sector de la población es porque el país funciona. Pues es la clase trabajadora. Entonces... O sea, somos clase trabajadora, todos nos ojalá y en un futuro, pues igual México siempre se ha caracterizado, a pesar de los problemas, es de las principales economías de América Latina. De hecho, ahorita fue una de las mayores economías de América Latina y en el mundo se ubicaba en el puesto 12 en 2023. Es que mira, la verdad, yo siempre, ves que pero es que al final de cuentas, puedes ver estas estadísticas de que somos la potencia, no sé, la número 12, la número 10, pero al final, como decías hace rato, si no se ve reflejado en el carro de la despensa de las personas. Es que es un país verdaderamente de contrastes, o sea, a veces tú ves situaciones económicas en Europa, en partes de Estados Unidos, y que les es difícil por X o Y situación, pero también cómo se mueve la economía y cómo funciona el mercado en México, de verdad que es impresionante. Hay gente que se levanta, no sé, ¿qué te gusta? 3 de la mañana, 4 de la mañana, y empieza su jornada laboral,
y termina a las 10 de la noche y van y se esfuerzan y es gente que está trabajando todos los días, que de verdad mis respetos. Me acuerdo, hay una frase de una película que dice, ser valiente no es jalar un gatillo, porque tenemos un problema de inseguridad muy grande en el país. Sí. Ser valiente es levantarte todos los días temprano en la mañana y trabajar y sacar adelante a tu familia con el salario mínimo. No, es la de Carloyero. ¿Carrollero? Ajá, Carloyero. Sí, o sea, ser valiente es en verdad lo que hacen muchas personas y lo que mucha gente en este país hace y que es la gente que mueve la economía de nuestro país. Y gracias a ellos, este sector trabajador es que pues, México va saliendo adelante. Porque hay otros países que, pues por no decir nada, nombres pero hay gente que es muy floja, ¿no? En algunos sectores del mundo. Pero aquí, o sea, la verdad, tú ves la clase trabajadora de México es muy trabajadora. Sí. Y inclusive se van al extranjero y se los reconocen. Entonces, pues, esperemos que... Y talentosa también, pues, o sea, que muchas veces van al extranjero que no tienen que hacer, por ejemplo, educación y llegan allá y empiezan a aprender bastante. Sí, o sea... Con las ganas de superarse. Hay algo, y de progresar para somos un pueblo muy luchón, ¿no? O sea, es algo muy bonito, a lo mejor, quién sabe, son varias circunstancias, pero que vayamos saliendo adelante. Sí, se encuentra la manera de salir adelante. Sí, que no nos tanto es la forma de salir adelante que son capaces, o somos capaces de vender roscas de Reyes en 1,000 pesos, ¿no? Pues... Sí, no, es que pues esas ya no creo que las hayan vendido. O cajas en 200 pesos, no sé. Pues si las compra, como decía un maestro también, si las compra alguien es porque hay un mercado, ¿no? Sí. Si las venden, es porque alguien las está comprando. Pero precisamente se dan todos estos fenómenos de reventa. O está muy fuerte el rugido de tripas, ¿no? También, pues, yo creo que un poco para terminar ya lo que es este capítulo. Ya vimos un poco lo que nos espera en este 2024. Sube el salario mínimo, inflación, un poco de crecimiento económico, menos que en 2023. Sigue la desigualdad económica. Recuerden siempre ahorrar, sigue siendo buena opción los CETES. No. Sigue siendo buena opción. Va a aumentar el impuesto de retención. Pero sigue siendo buena opción. Es lo más seguro. Pero no, bueno, va a aumentar el impuesto, pero no como anteriormente lo habían previsto, que ya te iban a cobrar más de la mitad. Sí va a aumentar, pero no tanto. Sigue siendo buena opción. Pero posteriormente de eso grabamos otro capítulo, siempre de los que prometemos, en donde vamos a analizar en qué nos conviene invertir. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, porque no solamente está la CETES, también está la tarjeta Nu, que está ofreciendo estaría bueno. Buenos rendimientos. Y también hasta Coppel empezó a dar sus facilidades para invertir. ¿Coppel? Sí. ¿Coppel? Sí, en la que debes un chingo de dinero. O sea, no que inviertas en ti, eso no es invertir, es una deuda. Pero bueno, como digo, finalizando, dicen lo de Costco, pues sí, al final de cuentas los mexicanos estamos buscando la manera de seguir pues sobreviviendo, llevar el pan a la mesa, pero también ponerte a pensar que la mayoría de los negocios son de reventa. Es parte del comercio, ¿no? Es parte del comercio. Tú compras algo más barato es algo en otro lado y lo revendes más caro para obtener una ganancia. O sea, sí, eso es lo básico del comercio. Sí, fue un poco de los mensajes de las personas que dicen que vender cosas del Costco no es ser emprendedor. Sí lo es, o sea, no pues es tener un negocio, o sea, no como también, bueno, no, o sea, tampoco podría decirte, no te pases de lanza, ¿no? Con 1,000 pesos una rosca. O 100 pesos una rebanada de pastel, pero en realidad, si hay gente que está dispuesta a pagarlo y se les acaba el inventario o el stock que compran, pues qué bueno, ¿no? A final de cuentas, todos esos precios van a bajar si, por ejemplo, les dejan de comprar a esas personas, porque al final de cuentas todo pues va a oferta y demanda. Hay más opciones, o sea, es igual, esa es una estrategia inclusive de mercadeo, donde es poquito y como son poquitas unidades, pues les puedes aumentar el precio, siempre y cuando haya gente dispuesta a pagarlo. Pues sí. Entonces, pues ya, ellos sabrán si les conviene o no, si siguen adelante con el negocio, ¿no? Y sabrá también la gente si les compra o no. Bueno, en ese caso, ¿algo más que quieras agregar, César? Creo que por mi parte sería todo. Falleció Carlos Bremen. Sí, podemos grabar, bueno, no sería como grabar un capítulo de ellos. Bueno, de él. Bueno, y también para terminar, falleció nuestro maestro, José Luis Ávila Delgado, en lo personal de los mejores maestros que tuve en la carrera. Pues nada, que descanse en paz. Que descanse en paz y pues mi más sentido pésame a su familia. Esperamos que pues, se recuperen pronto. Pronta resignación. Y bueno, de mi parte sería todo. Mi nombre es Aldo Monfil. Yo soy César Huerta. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Hasta luego.